Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio. Hoy tenemos un capítulo maravilloso, un capítulo de un cántico de adoración y alabanza a Dios. Este capítulo tiene muchísima información. Son 12 versículos, pero estremecen en información. Es un capítulo profético. Todo lo que dice aquí va a ocurrir, no ha ocurrido. Y es una cantidad de cosas hermosísimas, promesas preciosas, desastres impresionantes, buenas y malas noticias. Buenas noticias para los que creemos en Cristo, malas noticias para los que no creen en Cristo y para aquellos que o a quienes Jesucristo no es su amigo sino su enemigo. Son muy malas noticias. Pero para los redimidos, para la iglesia, para nosotros los cristianos, son las mejores noticias. Y es que siempre hemos estado en el corazón y en la mente de Dios. Entonces vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual venimos ante ti, Señor, con todo respeto, Señor, ante tu palabra, para escuchar, para aprender, para ser instruidos por tu Espíritu Santo. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros y llénanos, Señor, de tu grandeza, de tu poder, Señor, del conocimiento que lleva a la salvación y a la vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener ese conocimiento y esas revelaciones y a poder entender que todo lo que tú dijiste, Señor, es indispensable, es supremamente importante. Es crucial que nosotros prestemos la atención debida a cada uno de tus mandamientos y obedezcamos cuidadosamente tus estatutos para obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Llénanos, amado Dios, de ese conocimiento sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Entender que fuimos creados para ser eternos, entender que fuimos creados para llevar gloria y honra a tu precioso nombre, comprender que se nos ha abierto una puerta de gracia impresionante. Tú dijiste: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, y todo aquel que quiera tiene una herencia, tiene un lugar en la casa de Dios, tiene un lugar eterno en la familia de nuestro Dios y será tratado como hijo amado. Pedimos, Señor, esa sabiduría, Señor, y ese entendimiento para comprender lo que muchas veces escapa a nuestro racionamiento, Señor. Tus promesas, tu palabra, Señor, la profundidad de tus mandamientos, Señor. Pedimos, Padre Celestial, tu iluminación. Te rogamos, amado Señor, por tu bendición sobre cada uno de nosotros. Derrama de tu divina gracia sobre todas las madres, precioso Dios, ese tremendo trabajo y esa increíble labor que has puesto en el corazón de las madres de criar hijos, de levantarlos para el Señor, de orientarlos en el camino, de disciplinarlos, de corregirlos y de mostrarles el camino correcto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, danos la sabiduría para enseñar acerca de ti a nuestros hijos, para enseñarles el temor de Dios, para enseñarles, Señor, el temor al castigo eterno, a la condenación eterna y el amor a la santidad y a una vida de obediencia y de rectitud que tú demandas de todo aquel que se acerque a ti, Señor. Seguimos, Padre Celestial, orando contra el coronavirus, Padre amado. Oramos, Señor, para que tú nos libres de este látigo, Padre Santo, de este castigo, Señor, porque no nos has puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, y para que en medio de las circunstancias difíciles que vivimos ahora, Señor, veamos, Señor, tu maravillosa mano. Veamos, Señor, cómo tú nos bendices, nos ayudas, nos sostienes, nos socorres, cómo te inclinas a escuchar nuestras oraciones. Gracias te damos, amado Señor, por tus bondades. Continuamos colocando, Señor, los médicos, enfermeros, enfermeras, Señor, en tus manos, Señor, todos aquellos que están haciendo su año, Señor, de año rural, Padre Santo, bendícelos, Padre nuestro, protégelos, Señor. Libra, Señor, a tus siervos de ser contagiados y a los que están contagiados, dale la fuerza para sobreponerse en esta situación, Señor, y seguir adelante.
Ayúdenos, Señor, a ser prudentes, a ser obedientes, a dejar a un lado la soberbia, a dejar a un lado la desobediencia, que eso no nos adorna para nada, y menos frente a un Dios que demanda de sus hijos obediencia, sino por el contrario, aprender, Señor, a ceder, aprender a tomar esos cambios en nuestra vida, aprender a obedecer, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, las autoridades. Oramos por nuestro presidente, Padre Celestial. Oramos, Señor, por los gobernadores, los alcaldes, Señor, las fuerzas militares, la policía, el ejército. Señor, derrama de tu divina gracia sobre cada uno de ellos, Señor Jesús, porque cada persona tiene una historia y tiene una manera como enfrenta, Señor, la vida de una forma diferente. Unos enfrentan la vida con todas las comodidades y para ellos es fácil decirle a los demás, quédese en casa. Y otros que viven del día a día, Señor, y les es imposible quedarse en casa. Nuestro buen Dios, oramos por toda la necesidad que hay, Señor, tan abundante, y por tanta pobreza y miseria, Señor, porque si algo va a traer este coronavirus es definitivamente pobreza y miseria. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Y así como llovió maná sobre tu pueblo 40 años, Señor, derrama de tu gracia sustentadora sobre cada uno de tus siervos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Colocamos en tus manos nuestra vida, agradeciéndote por todo lo que haces, Señor, y lo que sigues haciendo y seguirás haciendo por nosotros. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Llegamos al capítulo 25. Este capítulo es un capítulo de un sabor dulce y agradable para los cristianos. Inicia de una manera maravillosa el título que dice Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios. Nos recuerda que Dios es un Dios personal, que la salvación es individual, es mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es un versículo riquísimo en su contenido. Es un versículo que nos lleva a la función de todo cristiano. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es el deber de nosotros, los hijos de Dios, alabar a nuestro Dios, agradecer por todas las maravillas que Él ha hecho. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. La alabanza es algo maravilloso. Vamos al Salmo 22, versículo 3 al 5. Salmo 22, versículos 3 al versículo 5. En el Salmo 22 leemos lo siguiente. Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nuestro Dios es digno de nuestra alabanza y al Señor le encanta que nosotros le alabemos y le adoremos. Y es importantísimo que nosotros disfrutemos de nuestro tiempo de adoración hacia nuestro Dios. Apocalipsis 19, versículos 5 al 8. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 19, versículos 5 al 8. En Apocalipsis 19 leemos lo siguiente en el versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Entonces es importante, encontramos en el libro de Isaías que debemos alabar al Señor, encontramos en el libro de Apocalipsis que debemos alabar al Señor. Conclusión, debemos adorar al Señor. Y oír como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto es algo maravilloso. El Señor nos ha dado tiempo suficiente para prepararnos, para corregir nuestro camino,
para enderezar nuestra senda, para corregir nuestros pasos, para que vivamos una vida de obediencia, de santidad, de temor reverente a nuestro Dios. Dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo está tu vestidura espiritual? ¿Cómo te ve Dios? Dios nos ve con una realidad impresionante y lo que Él ve es verdad. Si Dios ve que nuestra vida está en pecado, más nos vale corregir, quitar esas manchas de nuestra vida. De lo contrario, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Volvemos a Isaías nuevamente, dice aquí Jehová el 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Ahora viene esta segunda parte. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es maravilloso, supremamente maravilloso ver cómo la palabra de Dios trasciende los tiempos. Lo que tenemos aquí es un libro antiquísimo, extraído de unos códices supremamente antiguos. Es un libro que fue entregado a los judíos y que ha pasado de generación en generación, y es un libro supremamente antiguo. Pero qué increíble lo actual que es. Y todavía más que actual, nos da y nos cuenta la historia del futuro. Y lo que vamos a leer precisamente es profecía, la historia del futuro. Entonces nos dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos habla acerca de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir dictada por el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice? Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura fue inspirada por Dios, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos perfecciona, nos cambia la vida, nos da una forma diferente de ver las cosas. Hay un salmo, Salmo 119, versículo 11, y es un salmo muy importante para tener muy en cuenta, Salmo 119, versículo 11. El Salmo 119, en el versículo 11, si lo leemos cuidadosamente, leemos así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde se debe guardar la palabra de Dios? Muchas personas compran generosas y grandes Biblias y las ponen en hermosos atriles en el centro de su casa, en los rincones, en cualquier lugar de su casa, en un lugar muy visible. Lo más importante es que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. De lo contrario, no tendrá ningún efecto transformador. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importantísimo que nosotros entendamos qué es el pecado para Dios, no para nosotros, porque para nosotros nuestros conceptos son influenciados por nuestra pecaminosidad. Dios es un Dios extraordinariamente grande, extraordinariamente poderoso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, nos habla de algo impresionantemente maravilloso. Isaías 66, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Isaías 66, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
El versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y aquí viene lo maravilloso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es la persona a la cual los ojos de Dios buscan? Aquella persona que reconoce su condición de pobreza espiritual, su condición de necesidad espiritual, su condición real de que si no es por medio de la ayuda completa de Dios, no podremos ser salvos. Y esa es la pobreza de la cual Dios está aquí hablando. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y una persona humilde de espíritu es aquella persona que es capaz de decir lo siguiente: si Dios lo ordena, yo lo obedezco. Porque una persona soberbia de espíritu dice: no, yo no estoy de acuerdo con lo que todo lo que la Biblia dice, no hay que comer entero. Eso uno tiene que escoger qué le conviene y qué no le conviene, qué le gusta y qué no le gusta, qué quiere y no quiere. La Biblia es un libro que nos da instrucciones, mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y Dios es un Dios inmutable. Quiere decir que no cambia. Por más que yo le argumente al Señor y le diga y le presente un portafolio de pareceres y de razones por las cuales quiero demostrar que Él está equivocado, lo primero, Él no se equivoca. Y lo segundo, Él no va a cambiar. Yo debo entender que esa es la naturaleza de Dios. Él es Dios, yo soy creación, Él manda y yo obedezco. Esa debía ser la situación real de una persona que se acerca al Señor. Y luego seguimos leyendo y dice acá: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Personas que menosprecian terriblemente la palabra de Dios, personas que hablan sin entendimiento, sin sabiduría acerca de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este libro apartará el pecado de tu vida, pero el pecado en tu vida te apartará de la obediencia a este libro. Seguimos leyendo y nos sigue diciendo todavía cosas más hermosas. Versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. El palacio, el fortín, la fortaleza, el lugar fuerte, todo será destruido. ¿Qué futuro nos aguarda? O más bien dicho, ¿qué futuro le aguarda a la gente de este mundo que no teme a Dios? ¿Qué será el futuro de este mundo pecador y pagano? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes que la Biblia habla acerca de las cosas que vendrán después? Desafortunadamente, el futuro de este mundo pecador y pagano no es nada grato. Apocalipsis 16. Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Apocalipsis 16, versículo 17. Libro de las revelaciones, libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17. Dice Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Se acuerdan que Jesucristo en la cruz dijo: consumado es? Eso quiere decir: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es muy curioso, las personas que estudian los movimientos sísmicos dicen: algún día va a venir un terremoto, el grande. Y tienen toda la razón. La Biblia confirma esa sospecha de la humanidad y la confirma de una manera impresionante. Vendrá un terremoto, pero el papá de todos los terremotos, el más grande de todos los terremotos,
Dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, la ciudad de Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Cuáles? Todas. Todas las ciudades de todas las naciones en todo el mundo caerán. Todas. No quedará títere con cabeza. ¿Y qué quedará? Montones de ruinas. Lo que estamos leyendo en Isaías. Isaías profetiza, Apocalipsis profetiza, Dios nos da la historia del futuro para que tengamos idea para dónde vamos y qué vamos a tener en el futuro. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En el versículo 20 dice, y toda isla huyó, o sea que las islas huyeron. No quiere decir que las islas, así como una tira cómica, salen a correr. Las islas desaparecen. Y los montes no fueron hallados. No solamente las ciudades van a quedar en un montón de ruinas, sino que todas las cordilleras, los montes, los picos elevados, todo eso será aplanado. O sea que eso va a ser algo catastrófico. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el que no quiere recibir el amor de la verdad para ser salvo, entonces recibirá la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? La ira de Dios. Volvemos y seguimos acá leyendo nuestro estudio. Entonces nos dice el versículo 2, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca más sea reedificado. O sea, ¿qué es eso? Una ruina absoluta. Todas las ciudades del mundo caerán. Toda la tecnología, todo se viene abajo. Versículo 3 sigue diciéndonos, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de grandes y robustas. ¿Qué significa esto? En el futuro habrá una ¿cómo lo decimos? Que un gran avivamiento espiritual, sí. Ese gran avivamiento espiritual vendrá como consecuencia de una realidad descubierta, de una realidad impresionante, de la realidad y de la mentira más grande que el mundo se ha querido tragar por gusto bajo una cortina que él mismo se ha inventado, y esa cortina es: yo no creo en lo que no veo. Pues un día, cara a cara, el hombre mirará a su hacedor. Y entonces la ignorancia será quitada. El hombre entenderá que definitivamente provenimos de un ser superior llamado Dios, que nos creó con un propósito, y habrá un avivamiento espiritual mundial. Dice: por esto te adorará el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de grandes y robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en la aflicción refugio contra el turbión. El turbión es una fuerte lluvia con vientos fuertes pero corta. Sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Qué significa esto? Significa que la ira del hombre contra Dios es algo que puede generar risa. ¿Qué hace una tormenta pasajera y un viento fuerte contra una muralla? ¿Qué le hace? Nada. La humedece. No le hace nada. ¿Qué puede hacer el hombre que pelee contra Dios? Nada. ¿Qué garantía tiene el hombre que pelee con Dios? Que perderá. Sí, esa es la única garantía. Perderá absolutamente todo. El versículo 5 nos viene a hablar de otras cosas maravillosas. Dice: como el calor en lugar seco, así humillarás al orgulloso, humillarás el orgullo de los extraños. ¿Qué significa esto? El calor en lugar seco.
las altas temperaturas, pero las altas temperaturas. Cuando el calor se hace insoportable, sí, la vida se hace muy complicada. Entonces aquí a eso se está refiriendo. El hombre aprenderá de la manera fácil o de la manera difícil. Hay personas que no les gusta aprender de la manera fácil. ¿Cuál es la manera fácil? Porque por fe andamos y no por vista. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Obedece voluntariamente. ¿Y cuál es la manera difícil? La manera difícil es la escuela antigua, cuando el profesor cogía la regla y enseñaba. Y si usted no prestaba atención, tenga, mijito. Y hoy sí se ponía uno todo pelero. Decía, bueno. Entonces ahí sí colocaba uno todos los sentidos y ahí sí iba aprendiendo. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. ¿Qué quiere decir esto? La humedad. El calor, pero la humedad extrema. Tanto el calor en lugar seco es agobiable como la humedad extrema también. ¿Qué significa? Significa que Dios es el que hace que las cosas sean buenas, benévolas, favorables con nuestra vida. El versículo 6 está todavía lleno también de enseñanzas. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos fermentados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El que no sabe qué es el tuétano, es un gordo que está por dentro de los huesos. Y es delicioso, es una grasa. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué debemos entender acá? Lo que estamos viendo acá es que el Señor pondrá la mesa. Pondrá la mesa y convidará a los que quieran venir a tomar de la mesa de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Significa algo maravilloso y es una oferta que Dios hace, pero puede ser rechazada. Desafortunadamente, en muchas personas esta invitación generosa de Dios ha sido rechazada. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículo 54. Y allí vamos a tener una declaración supremamente clara acerca de esto. San Juan, capítulo 6, versículo 54. Leemos en San Juan 6:54 de la siguiente manera: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué está hablando? La mesa de Dios y la oferta de Dios está servida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y la mesa de Dios está servida entregándonos el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios para que todo aquel que coma la carne del Hijo de Dios y beba la sangre del Hijo de Dios obtenga perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y el que no, tendrá juicio y muerte. Pero tendremos la oportunidad de elegir. La invitación está hecha. Cada mes, como iglesia, nosotros tenemos por costumbre el primer domingo de cada mes. Quiero recordarles, el próximo domingo tendremos nuestro servicio de Santa Cena, para lo cual nosotros debemos preparar nuestro juguito, nuestro pancito. Y lo más importante, nuestro corazón. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Entonces, es importantísimo que nosotros no solamente estudiemos los mandamientos de Dios, sino que los pongamos en práctica, los obedezcamos. Volvemos nuevamente a nuestro estudio en Isaías. Dice: Jehová de los ejércitos hará esto, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete
de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ningún vino más refinado, más puro, más excelente, más noble que la sangre del Cordero de Dios, y ningún alimento mayor y más beneficioso para el ser humano que el cuerpo de Cristo. Y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es esto? La cubierta con que están envueltos las religiones. ¿Cuántas religiones hay? Exacto. Y el velo que se ponían y que no les dejaba ver la realidad. ¿Y cómo destruirá Dios eso? Pues destruirá Dios eso cuando ellos vean a Dios cara a cara. Será increíble y será maravilloso mirar al Señor en su venida. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Apocalipsis 1, 7 y 8. De un libro de profecía a otro libro de profecía, Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. Versículo 7 dice algo maravilloso. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Señor Jesucristo vendrá con las nubes. Y será visto de todos, absolutamente todos. Toda la gente lo verá. Y entonces esa cubierta, ese manto que no permitía ver esa verdad, ¿cuál verdad? La verdad de que Dios sí existe, de que Dios es real, de que toda la palabra de Dios es de obligatorio cumplimiento para los hijos de Dios. Esa verdad será realidad para toda la humanidad. Y muchísimos aprovecharán, muchísimos creerán, muchísimos entregarán su vida y su corazón al Señor. Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de una relación de amor, de una relación de obediencia, de una relación de santidad con Dios. No es una religión, sino es una forma de vida en obediencia y santidad. Seguimos nuestro estudio, capítulo 25, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Este versículo 8 es maravilloso, encierra cosas futuras y más futuras. Un día Dios destruirá para siempre la muerte. ¿Qué significa eso? Un día viviremos eternamente y para siempre. Y la muerte no tendrá nada que ver con nosotros. Pero también se refiere a un término más corto, aquel periodo en el cual Dios vendrá a la tierra para gobernar por 1000 años y la gente y la edad de la gente volverá a prolongarse. La gente vivirá 1000 años. Entonces, Isaías capítulo 65, versículo 20 al 25. Isaías 65, versículo 20 al 25. Dice en Isaías 65, 20, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días. ¿En dónde? En la tierra. ¿Cuándo? En el tiempo del milenio. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Ay, murió de 100 añitos, un jovencito. Y el pecador dice, de 100 años será maldito. ¿Por qué? Porque habrá un trato duro contra el pecado. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Edificarán, dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Cómo son los días de los árboles?
viven mucho tiempo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Los años de las gentes serán prolongados. Para aquellos que a veces decimos, ay Dios mío, que yo llegue a cumplir 70, cumple los 70 y Señor, que sean 80, llega a los 80 y Señor, 90. Pues en ese entonces el Señor todavía prolongará los años más allá. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, ¿qué significa eso? La naturaleza será redimida de la esclavitud de corrupción. ¿Cuándo será eso? En el milenio de Dios. ¿Y quién gobernará en el milenio de Dios? Jesucristo. ¿Y quién más? Y su iglesia será el equipo de gobierno. Incorruptibles, regenerados y transformados, vendremos a gobernar la tierra por 1000 años con el Cordero. Volvemos nuevamente al libro de Isaías. Ahora vamos al versículo, otra parte más del versículo 8. Dice, vuelvo a leer el 8, destruirá a la muerte para siempre, enjugará Dios el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová ha dicho esto. ¿Cuál es la afrenta que Dios quitará el pueblo de Israel? Esa afrenta que los judíos han cargado, y es que los judíos son tremendos mercaderes. Dice alguien, le venden un hueco, venden cualquier cosa, sí, y a veces los judíos para sus ventas dicen muchas mentiras, lo que sea con tal de ganar dinero. Bueno, Dios hará un pacto maravilloso. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Adelantico de Isaías está Jeremías 31, 31. En el libro de Jeremías 31, 31, Dios, hablando también de profecía, dice lo siguiente acerca de su pueblo, del pueblo judío, dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Esto es algo increíble, es un prodigio impresionante y es el diseño perfecto de Dios. ¿Qué va a pasar en la tribulación? En la tribulación el anticristo se va a tirar el cabezazo más grande y va a arrancar la Biblia de la tierra. Ya no hay más Biblias. Finalizando la tribulación, el libro que la gente va a querer leer y no existe donde leerlo porque ya no hay copias, se llama la Biblia, no va a existir. Así que nosotros que hoy día podemos escudriñar la palabra de Dios, escudriñémosla. Y entonces el anticristo va a decir, si arranco la Biblia de la tierra, jaque mate para Dios. No, Dios tiene todo bajo control. ¿Qué va a pasar? Aquí nos muestra la grandeza, la superioridad, la majestuosidad de nuestro Dios. ¿Qué dice? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sabes qué quiere decir eso? De una manera mágica, llamémoslo sobrenatural y prodigiosa, los judíos, ¡puf!, les aparecerá en el cerebro toda una memoria ampliada desde Génesis hasta Apocalipsis. Podrán recitar libro por libro, verso por verso, línea por línea, y no solamente eso. El día que tengan que explicar un versículo, lo explicarán magistralmente. ¿Por qué? Porque Dios les dará esa bendición.
entenderán y sabrán toda la Biblia. Dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos los judíos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Esto es algo maravilloso. El pueblo judío gozará de la gracia y del favor de Dios, de los regalos impresionantes de nuestro Dios, cuando todo el mundo esté buscando una Biblia y que ya no existen, aparecerán los judíos que se la saben. ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo eso, la saben explicar, desmenuzándola maravillosamente. ¿Quién hace eso posible? ¿Quién se adelanta a todo lo que puede ocurrir? Dios. Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Volvemos a nuestro estudio en Isaías, versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Al fin, el pueblo judío entenderá que lo más importante en la vida es la salvación de las almas. Y al fin el pueblo judío abrirá de una manera maravillosa su corazón hacia su Redentor crucificado. Libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Profetas menores. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Dice lo siguiente. Zacarías 12, 10. Dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué quiere decir eso? La gracia es el regalo de Dios. Quiere decir que Dios los va a llamar a tomar tiempo de oración. Y por medio de la oración se desata el poder del Espíritu Santo, todo lo que viene. Sigamos leyendo. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Impresionante esto. Van a ver que viene con las nubes. Pero cuando Jesucristo regrese por segunda vez tendrá dos manifestaciones. Una para el mundo y le verán con el poder del resplandor que supera el sol. Y todos caerán de rodillas porque viene a hacer juicio a la tierra. Y otro para los judíos y ellos lo verán de otra manera. Lo verán tal y como lo dejaron en la cruz. Con todos los latigazos, con todos los golpes, con todo lo que lo maltrataron, así de maltrecho como fue crucificado, así lo van a ver. Entonces, ¿qué seguimos leyendo aquí? Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, porque el soldado cogió la lanza y le traspasó el corazón. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El pueblo judío aceptará su culpa y reconocerá su pecado y van a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adrinamón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, cada uno aparte, cada uno allí en su lugar llorará por él mismo. Los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí, sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Qué quiere decir eso? Por si no lo ha entendido, la salvación es personal. Eso quiere decir. Cada uno debemos confesarle a Dios nuestros pecados. Sí, debemos llorarle al Señor y pedirle perdón. Y entonces el Señor, misericordioso y clemente, perdonará nuestros pecados y vendrá a habitar en nuestro corazón. Entonces tenemos acá toda esta maravilla de este capítulo. Versículo 10, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio,
como es hollada la paja en el muladar. Aquí tenemos a Moab, pero ¿qué representa Moab? Moab representa la religión hipócrita, la falsedad. Moab representa a aquellos que dicen ser piadosos, pero no lo son. Aquella religión que por fuera se ve muy bonita, pero por dentro está podrida. Seguimos leyendo el versículo 11 y 12, dice, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la dureza de sus manos. ¿Qué significa eso? Y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Significa que así como cuando alguien rompe con la mano el agua, así Dios romperá con los soberbios. Ahora, vamos a imaginarnos que hay grandes potencias con grandes arsenales nucleares, con gran poder, ¿no? Y Dios cuando venga, ¿cómo se enfrentará a las ojivas nucleares? ¿Cómo se enfrentará? ¿Qué es lo que está diciendo? Que para Dios eso es como el que mete la mano en el agua. Exactamente así. Como el que con su mano rompe el agua. A eso se refiere. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros y la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Entonces, todo esto lo que nos quiere decir es que la grandeza del hombre ante la presencia de Dios no es nada. Dios quiere que nosotros entendamos las cosas de la mejor manera, voluntariamente, sin que haya necesidad de que intervengan juicios, destrucción y muerte. Pero si a la final la parte reveladora de Dios no ha sido entendida, está la parte del juicio de Dios que manifestará esta realidad. Jesucristo nos dijo, porque por fe andamos y no por vista. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en creer y sabemos por la palabra lo que va a ocurrir. Pero si no creemos, entonces cuando las cosas ocurran, realmente muchos creerán. Existe una parte que siempre me ha causado curiosidad. Cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Muchos teólogos cristianos dicen es imposible interpretar que el 50% de la iglesia se va a quedar del rapto de la iglesia. Es muy probable. Es muy probable. Pero cuando leo más adelante que la palabra de Dios dice que el anticristo impondrá la pena de la guillotina y todo el que no reciba la marca de la bestia será decapitado, y Apocalipsis se lee y vi el número de los decapitados. ¿Y era qué? Como la arena del mar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir eso? Que posiblemente a los raptados no seremos muchos, pero los decapitados serán muchísimos. O sea que después del rapto de la iglesia vendrá un avivamiento impresionante cuando la salvación tenga el precio de la cabeza. Sí. ¿Por qué? Pues como acostumbramos, dejamos muchas veces todo para último. Ahora, sin embargo, el Señor amorosamente nos dice, no descuidéis una salvación tan grande. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dios quiere que nosotros partamos a su presencia sin pasar las duras y las maduras, pero todo depende de nosotros. Un capítulo maravilloso que nos habla de tantas cosas hermosas que tiene Dios para nosotros. Definitivamente creer en Dios es la mejor opción. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque definitivamente, Señor, este mundo cada vez irá de mal a peor, pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay tanto, Señor, en ti esperando para los que te aman y guardan tus mandamientos. Hay tantas promesas. Hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva donde morará la justicia. Hay
miles y miles de bendiciones aguardando. Tú nos dijiste, he aquí hoy pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. La bendición si oyeres los estatutos, mandamientos y decretos que yo te prescribo hoy para que vivas. Y la maldición si no los oyeres. Siempre será nuestra decisión. Tú nos has dejado totalmente libres para que tomemos nuestras decisiones, pero todo tiene consecuencias. El que vive su vida en el mal, en él perecerá. El que invierte su vida en la fe y la obediencia, tendrá gloria, honor de parte de Dios. Gracias te damos, Padre amado, por tus misericordias, por tus bondades, porque tenemos esta palabra, porque podemos escudriñarla, porque podemos escuchar esas buenas noticias que hay para nosotros en ti. Pedimos tu bendición. Oramos, Señor, para que tu bendición venga sobre nuestras familias, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestra despensa, sobre todo, Señor Padre Santo. Señorea sobre nuestras finanzas y bendícenos, amado Dios, con tu divina bendición. Bendecimos a nuestros hermanos, Padre Santo. También bendecimos lo que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas. Tú nos das, como siempre nos has dado, la oportunidad de obedecer o no. Y nos dices claramente, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y tenemos que aprender a dar con generosidad y con alegría. Y tenemos que aprender a dar como está escrito en tu palabra, no como nosotros querramos. Porque cuando nosotros obedecemos a nuestra manera, no hacemos la voluntad de Dios, sino la nuestra. Gracias te damos, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.